Muy buenas noches, estimados colegas. Pasas horas arrastrando números, sumas una y otra vez y al final el balance no cuadra por un centavo. Si estás a punto de rendirte con la contabilidad, detente. La contabilidad no es un enemigo sin lógica. De hecho, tiene un sistema perfecto diseñado para que nunca te equivoques y se llama partida doble. En este video aprenderás los conceptos claves desde cero para dominar este método de forma rápida, sencilla y definitiva. Como índice, como objetivo de la sesión de hoy, tenemos qué es una cuenta contable, su definición y su estructura básica, el débito y el crédito, la clasificación de las cuentas, el grupo cómo se clasifica, activo, pasivo, capital, ingreso y egreso, la ecuación contable, cómo se relaciona el activo, el pasivo y el capital, y un ejemplo práctico para hacer el cierre de la sesión. ¿Qué es una cuenta contable? Es el instrumento que se utiliza para contabilizar o para registrar, clasificar y resumir de forma ordenada los aumentos y disminuciones que provoca cada operación de la empresa en un mismo elemento del capital. ¿Cómo es la estructura básica de una cuenta T? Tenemos a su lado izquierdo, comúnmente se conoce como debe, y en un lado derecho que se le conoce como haber. También se le conoce como débito y crédito. La estructura como tal, tenemos el nombre de la cuenta, cómo aumenta y cómo disminuye, su saldo deudor y su saldo acreedor. Más adelante vamos a ver a manera práctica cómo es la estructura para efectos metodológicos de una cuenta T. Cada cuenta se identifica con un nombre y un código y agrupa todas las operaciones relacionadas con un mismo concepto. La clasificación de las cuentas. Son 5 grupos según su naturaleza. Los activos, en resumen, son los bienes y derechos que posee la empresa. Pasivo son las obligaciones y deudas, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Capital es la diferencia entre el activo menos el activo menos pasivo, que ese es el capital que posee el dueño o el patrimonio de la empresa como tal. Ingreso son las entradas económicas que pueden ser devengadas y puede ser en base efectivo. Egreso son las salidas económicas en base a efectivo y en base devengo. La definición de activo, esta definición lo tomamos de la normativa NIF para pymes. Un activo es un recurso económico presente controlado por una entidad como resultado de eventos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Esos beneficios económicos pueden ser futuro o presente. Ejemplos comunes de una cuenta de activo puede ser efectivo en caja, es lo que se dispone o lo que dispone la empresa. En corto plazo, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar podemos clasificarlo, las cuentas por cobrar clientes, las cuentas por cobrar a socios y así sucesivamente. Inventario de mercancías es lo que la empresa dispone para luego vender y así generar una ganancia económica. Mobiliario y equipo es parte de la propiedad, planta y equipo, igual terreno y edificio, y
los vehículos que posee la empresa. Son los ejemplos más comunes del grupo o la clasificación de activos. Pasivo. El pasivo es la obligación presente de una entidad de transferir un recurso económico resultado de eventos pasados. ¿Qué tipo de ejemplo podemos catalogar como pasivo? Las cuentas por pagar. Pueden ser las cuentas por pagar a proveedor, las cuentas por pagar diversas, puede ser al mismo socio, se le debe en concepto de cuenta por pagar a socios, los préstamos hacia el banco, los préstamos bancarios, los sueldos por pagar al personal, las provisiones, los impuestos por pagar, puede ser el IVA por pagar, el impuesto sobre la renta, y así podemos clasificar de una manera más detallada. Documentos por pagar. Vamos con las cuentas de capital. El capital o el patrimonio es el interés residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. En resumen, el capital es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Entre los ejemplos comunes podemos encontrar capital social, utilidades retenidas, utilidad del ejercicio, aporte del propietario, que también se le conoce como aporte adicional del capital o aporte meramente del capital, ya capitalizado, reservas legales, superávit de capital. Son los ejemplos comunes. Ingresos. Los ingresos son aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que resulta en aumentos en el patrimonio o la cuenta de capital, distintos de aquellos relacionados con las contribuciones de los titulares de derechos de capital. Como ejemplo común de las cuentas de ingresos podemos encontrarnos con lo que es venta de mercancía, servicio prestado, las comisiones ganadas, los intereses ganados, arrendamientos cobrados, otros tipos de producto financiero. En síntesis, la cuenta de ingreso tiene que haber un aumento en el activo o una disminución en el pasivo. ¿Cuál es la lógica financiera? ¿Cómo se encuentra el capital? El capital es el activo menos el pasivo. Lógicamente, si hay un aumento de activo, tiene que haber un aumento de capital. Esa es la lógica financiera que se sigue el principio de la partida doble. Egreso son los gastos, son disminuciones de activos o aumentos de pasivos que resultan en disminuciones de patrimonio distintas de los relacionados con distribuciones los tenedores de derechos de patrimonio o de capital. Ejemplos comunes, ejemplos que podemos encontrar en cualquier tipo de empresa: sueldos y salarios del personal, alquiler del local, las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo, gasto financiero relacionado puede ser a un préstamo bancario o solamente con tener una cuenta bancaria. Los servicios básicos, que en servicios básicos podemos encontrar telefonía, internet y más clasificación. Las publicidades. La ecuación contable. Es muy importante para el que está comenzando en el mundo de la contabilidad entenderle a la ecuación contable. La ecuación contable o el sistema de la partida doble es: tu activo tiene que ser igual a tu pasivo más capital. La suma de los dos tienen que ser igual. ¿Cómo podemos encontrar la fluctuación en el capital? Tu capital inicial más los ingresos menos los egresos, ese es tu capital. Toda operación de la empresa afecta a esta ecuación contable, pero siempre manteniendo el equilibrio entre sus dos lados.
acá vuelvo y repito, como estamos adentrando en un mundo de la contabilidad, tenemos que saber, tenemos que manejar que siempre tu activo tiene que ser igual a tu pasivo más capital. Ejemplo práctico, aplicando la ecuación contable a una transacción real. Transacción, la empresa compra mobiliario y equipo por un valor de 10.000 córdobas y lo paga de contado con dinero de la cuenta de banco. Aplicando el principio de la partida doble, todo deudor tiene que haber un acreedor. ¿Cuál es este principio? Si yo estoy adquiriendo parte de la propiedad, planta y equipo, eso va a aumentar. Pero a la vez va a haber una disminución de mi misma cuenta de activo. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando por medio de la cuenta de banco. Para entenderle mejor, lo vamos a hacer en un archivo en Excel para entenderle a la ecuación contable. Aparte del ejemplo práctico, vamos a resolver otro ejemplo práctico. Okay. Vamos a quitar las cuadrículas. Ok, vamos. ¿Cuál es la ecuación contable? Activos tiene que ser igual a pasivo más capital. Lo vamos a hacer la solución en las cuentas T. Y así estudiamos el estudio de las cuentas T. Okay. Vamos a agrupar en 5 grandes grupos para entenderle. Activos, pasivos, capital, ingreso y egreso. En el grupo de egreso tenemos que entender que agrupa lo que son costos y gastos. ¿Cómo aumenta el estudio de la cuenta T como tal? Que nos indica que tiene que haber el nombre de la cuenta, su débito, crédito. Okay. Vamos a estudiar de esta manera. Ok, ahora sí. Nombre de la cuenta. A este lado se le llama debe y a este lado se le llama haber. También se le puede conocer como débito y crédito. También se le puede conocer como debitar y acreditar. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. La sumatoria del débito se le conoce como saldo deudor. Y movimiento antes del saldo, tenemos que determinar el movimiento deudor. Okay. Movimiento deudor. Y tenemos que determinar la sumatoria del crédito, se le conoce como movimiento acreedor. La determinación del movimiento deudor menos movimiento acreedor se le conoce como saldo deudor. La sumatoria del crédito menos el movimiento deudor se le conoce como saldo acreedor. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Esto es una regla básica que tenemos que manejar. Las cuentas de activos, como son derechos que posee la empresa, derechos y recursos que posee la empresa,
¿En qué lado aumenta? Siempre en el debe. Aumenta en el debe y disminuye en el haber. ¿Cuál es su saldo? Su saldo es deudor. Saldo deudor. Los pasivos aumentan en el lado derecho. ¿Y cómo disminuye? En el lado izquierdo. ¿Cuál es su saldo? Su saldo es acreedor. Este mismo principio se sigue para las cuentas de capital, para las cuentas de ingreso, y el principio de la cuenta del grupo de activo se sigue para la agrupación de egreso. Ese mismo principio se sigue, tanto el de activo y el de egreso son iguales, el mismo principio. Y en el caso del grupo de pasivo, capital e ingreso, se sigue el mismo principio. Es la regla básica para entenderle a la contabilidad. También manejar la parte teórica, que son los activos, que son los pasivos, que es un capital, qué son los ingresos y qué son los egresos. Tenemos que dominar para entenderle a la contabilidad de partida doble. En conclusión, en resumen, voy a resumirlo, los activos son derechos y recursos que posee la empresa. Como ejemplo, ¿qué puede ser? Mobiliario y equipo de oficina, puede ser la cuenta de banco, lo que se dispone en caja. El grupo o la clasificación de pasivo son las obligaciones que tiene la entidad con terceros. Como ejemplo, ¿qué puede ser? Los sueldos por pagar, el préstamo bancario, la deuda hacia los proveedores, la deuda hacia los acreedores. Esos son los pasivos. La cuenta de capital. La cuenta de capital es el ingreso, el activo menos el pasivo. Es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Ingreso. Para los ingresos tiene que haber un aumento de capital para que se considere como una cuenta de ingreso. También tiene que haber una disminución de pasivo. Esa es la regla básica que uno debe de seguir para catalogar como ingreso. Egreso, que agrupa lo que es el costo y gasto. ¿Cuál es el principio que se debe de seguir? Tiene que haber una disminución de capital. Si es una disminución de capital, se tiene que categorizar o clasificar como egreso. Esos son los principios básicos que tenemos que seguir, tenemos que manejar cuando estamos estudiando lo que es la estructura de las cuentas T. Siempre tenemos que relacionar los conceptos básicos y con su respectivo análisis, cómo se debita, cómo se acredita. En otro video estaré explicando los ejemplos de aplicación práctica y vamos a resolver los 9 casos de la partida doble para entenderle y darle seguimiento a este video. Muchas gracias. Invito siempre que se suscriban en mi canal y comenten y le den like. Muchas gracias.